Vamos a hacer una pequeña introducción para ver cómo llegamos a los impuestos que vamos a afectar hoy. Voy a ir a agrandar como siempre esto porque cada vez estoy peor. Vamos acá, configuración impositiva. Bueno, no, sin caer en un paralelismo, en algún momento hablamos de los recursos que puede tener la empresa, administrar y demás. Bueno, el Estado pasa lo mismo, tiene diferentes recursos. Básicamente el origen de los recursos del Estado puede darse por recursos no tributarios o tributarios. En el caso de no tributarios, lo paso rápido esto, básicamente serían, no sé, préstamos, entonces se llaman empréstitos, resultados de las empresas que pueda llegar a tener el Estado, venta, alquiler de bienes, entre otros orígenes no tributarios. Pero lo que nos interesa hoy es el tema de origen tributario, que básicamente es el gran recurso con el cual se financia el Estado, con el cual paga todo lo que es el gasto público. Y acá siempre hay una confusión cuando hablamos de tributo, hacemos una asociación con un impuesto, pero no necesariamente un tributo es un impuesto. Vemos que un tributo puede ser una tasa, una contribución o bien un impuesto. En cualquiera de los tres casos, básicamente lo que tiene que hacer la persona física o jurídica, el contribuyente, un paso antes, básicamente es pagar una suma dineraria, digamos, un aporte dinerario al Estado, ya sea que sea la nación, que sea la provincia o que sea un municipio, tiene que pagar, decía, un importe dinerario X, y la diferencia va a ser en la contraprestación que tenemos con respecto a ese aporte dinerario. En el caso de una tasa, básicamente el Estado se compromete o tiene que entregarme, digamos, un servicio específico a ese contribuyente que pone ese aporte dinerario, después verá si lo utiliza o no. El caso típico, hablando de, por ejemplo, el gobierno municipal, puede ser la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? Hacemos un aporte y tenemos una retribución específica sobre ese aporte. En el caso de una contribución es un poquito más genérico, pero de alguna manera ese contribuyente tiene, digamos, un beneficio por ese aporte, por esa contribución. El caso típico sería, habitualmente está relacionado con obras, entonces de repente tengo una contribución por la mejora del acceso a la ciudad donde vivo, o sea, de alguna manera me llega el beneficio de esa contribución. Y por último, el impuesto, que es el que nos vamos a dedicar hoy, es básicamente, no hay una retribución directa de ese aporte dinerario que yo hago al Estado, no hay, digamos, una contraprestación directa específica al contribuyente, ¿sí? Es un aporte que yo hago, que después el Estado ve cómo lo divide, ¿sí? Para financiar o pagar todo lo que es gasto público, salud, seguridad, etcétera. Bien, está el régimen de coparticipación que todos conocen en el caso de que sea un impuesto nacional, etcétera. Sí, pero el punto es, no hay una retribución directa por ese impuesto que yo pago. ¿Bien? Quizás indirectamente algo pueda llegar a llegarme de alguna manera. Bien, pero no hay una línea directa. Sigamos. Entonces, dentro de los impuestos hay enorme cantidad de clasificaciones. Yo me quedé con una sencilla para llegar a lo que nos interesa hoy, que es básicamente, en principio, hay impuestos externos e impuestos internos. En el caso de los externos, básicamente es el impuesto al comercio electrónico, es decir, al comercio internacional, que es básicamente, ¿sí?, el impuestos o los impuestos a, digamos, a las importaciones o las exportaciones, ¿sí?, como vemos en la siguiente placa. Y después tenemos lo que son impuestos internos, ¿sí?, que a su vez se clasifican o los podemos clasificar en directos e indirectos. Cuando hablamos de un impuesto directo, ¿sí?, vamos a la siguiente. Cuando hablamos de un impuesto directo, básicamente hablamos de un impuesto que está gravando, digamos, a una persona, ya sea física o jurídica, básicamente al patrimonio, a la riqueza, a la ganancia de esa persona física o jurídica, como diga, ese contribuyente. Caso típico podría ser impuesto a las ganancias, ¿sí?, que grava, como el nombre lo indica, la ganancia de esa persona, o el impuesto a los bienes personales, que grava el patrimonio que tiene esa determinada persona. En el caso de impuestos indirectos, básicamente lo que está gravando este tipo de impuestos son, básicamente, para resumir, es el consumo. No importa la capacidad contributiva, no importa el patrimonio, ¿sí? Lo que se está grabando son las transacciones, en definitiva es el consumo. Y acá es donde entra, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que se hace el máximo exponente de este tipo de impuesto, el impuesto a los ingresos brutos, internos, distintos impuestos que vamos a ir viendo en la configuración que vemos hoy, ¿sí? Entonces, vamos a ver breves descripciones. Obviamente no podemos hacer, digamos, un marco teórico de cómo se calcula el impuesto al valor agregado, ingresos brutos, etcétera, porque estaríamos semanas, pero básicamente les dejo algunas características, ¿sí?, como para, al momento de meternos al sistema, tengamos una idea de qué estamos hablando. Impuesto a valor agregado es un impuesto, como vimos, un impuesto indirecto, es un impuesto al consumo, es nacional, es un impuesto que está definido por el Congreso Nacional, grava prácticamente todas las operaciones en todo el territorio. Es un impuesto general, o sea, prácticamente está alcanzado todos los bienes y servicios. Después vamos a ver que hay algunas ciertas excepciones. Es un impuesto plurifásico.
¿Qué quiere decir esto? En el caso de un determinado producto que tiene múltiples etapas en la comercialización, ¿sí? Se fabricó, después alguien lo fraccionó, alguien lo envolvió de otra manera, alguien después simplemente le puso el agregado de un servicio, o sea, puede pasar que de repente sea una fase, digamos, una etapa de 2 fases, un proceso de 2 fases, o puede ser N fases. Bueno, en cada fase, en cada etapa, ¿sí? El impuesto se va a ir cobrando. Por eso decimos que es plurifásico. En todas las etapas de la cadena se va a cobrar, se va a calcular y pagar este impuesto. Y es un impuesto netamente regresivo, ¿sí? Para que se entienda, o sea, los impuestos se clasifican regresivos o progresivos. Para que se entienda más claramente, cuando hablamos de un impuesto progresivo, el caso típico es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Después podemos discutir si es más o menos progresivo, pero en definitiva hay una progresión que es en la medida que yo gano más, voy pagando más impuestos. En el caso del IVA, por ejemplo, que estamos hablando, es netamente regresivo porque no importa la capacidad del contributiva de la persona. Yo pago el 21% independientemente que sea una persona que está, no sé, debajo de la línea de pobreza y un multimillonario, pagan los dos el 21% por el tema de productos, el 10,5% por el mismo producto. Eso es, hablamos de impuestos regresivos. Sigamos. Vamos a ver entonces qué es un impuesto no acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Esto está atado con los siguientes. Es el método para calcular el impuesto es un método por sustracción, ¿sí? Por adición y por sustracción. Y dentro de sustracción también se clasifican, en este caso, base contra base. En este caso es impuesto contra impuesto. ¿Qué quiere decir para un caso, digamos, práctico? Vamos a suponer que compré este mate, ¿sí? O el micrófono, compré el mate, lo compré a 100 pesos y me facturaron un 21% de IVA, ¿sí? Lo pago 121. Yo me doy vuelta, como lo comercializo, ¿sí? Le agrego algo, no sé qué, lo comercializo a 200 y le cobro el IVA a mi cliente, ¿sí? De 42 pesos, ¿sí? Entonces yo cobré un impuesto de 42 y yo había pagado un impuesto de 21. Entonces, como no es acumulativo y es un método por sustracción, la sustracción, la resta, digamos, impuesto contra impuesto, agarro los 42 que le cobré a mi cliente y le resto, ¿sí? Los 21 que yo pagué a mi proveedor. Entonces 42 menos 21 me queda 21 pesos para pagarle a la AFIP. Eso es lo que quiere decir no acumulativo, de sustracción, impuesto contra impuesto, ¿sí? A lo que yo le cobré a mi cliente es lo que se denomina normalmente es el débito fiscal, IVA débito fiscal, y yo tengo a su vez un IVA crédito fiscal que es el que me cobró mi proveedor, ¿sí? Cuando hablamos de sustracción, impuesto contra impuesto es básicamente esto. Distintas alícuotas que tiene el impuesto que nos podemos encontrar, la genérica que conocemos todos, el 21%, después hay algunos servicios públicos básicamente, que tiene el 27%, con telecomunicaciones también. Eso en la medida del 27%, en la medida que sea facturado a un responsable inscripto o a un monotributista. Si es un servicio público facturado a un consumidor final, va al 21%. Después hay ciertos productos que tienen un IVA reducido, en vez del 21% tienen la mitad, que sería el 10,5%, que básicamente es, no sé, frutas, verduras, miel, carne, o sea, ciertos productos que están grabados en una alícuota menor. También hay artículos que están grabados al 0, o sea, no tienen impuesto, caso de los libros, por ejemplo, y hay algunos puntuales relacionados con esto, que sería básicamente las producciones editoriales, que están grabados al 2,5 o al 5%, y ahí sí está atado al nivel de facturación, digamos, de la persona o de la empresa. Bien, sigamos. Vamos con pequeño detalle, característica del impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? También es indirecto, como dijimos, está grabando el consumo. Acá la diferencia es que es provincial, no es nacional. Esto lo definen cada una de las provincias, cada una de las jurisdicciones. También es plurifásico, ya lo expliqué, en todas las fases que tiene la cadena, digamos, de comercialización, todas las fases van a grabar este impuesto, ¿sí? En el caso del anterior, que era el IVA, puede ser, ahora si volvemos en algún momento, le doy un ejemplo, pero puede ser que en algún caso no esté grabado por ahí el tramo final, ¿sí? Que el caso, por ejemplo, de la leche, me olvidé de comentarlo, de la leche, por ejemplo, que si el consumidor, el último eslabón de la cadena es un consumidor final, quizás no debería cobrarle el IVA, ¿sí? O sea, en ese caso no sería multifásico, sino que en la última fase no estaría grabado, ¿sí? Volviendo. Ingresos brutos, también es plurifásico, netamente también es regresivo, es una alícuota única para cada producto, única según la jurisdicción, ¿no? Para cada producto, independientemente de la capacidad contributiva de la persona física o jurídica. Sigamos. Muy rápido, ¿no? Pero acá no hay un método de sustracción, ¿sí? En lo que es el cálculo de impuestos a los ingresos brutos, no hay un crédito fiscal, por eso hablamos de un impuesto acumulativo. O sea, a mí en este mate, supongamos que la persona hubiese pagado por
pues digamos, por el momento que me vendió 5 pesos, seguramente ya lo metió en el costo de esos 100 pesos que me lo cobró. De la misma manera, cuando yo me doy vuelta y lo facturo a mi cliente, también le estoy metiendo el costo que voy a tener por ingresos brutos. O sea, va acumulándose. O sea, dentro del precio de ese producto vamos metiendo el costo de este impuesto. Por eso es un impuesto acumulativo, que digamos es el peor de los escenarios, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el IVA es mejor. Bien, alícuotas que graban, entonces, que utiliza este impuesto, esto va a depender de la jurisdicción y de la actividad, ¿sí? Cada jurisdicción tiene tasas diferentes por cada una de las actividades de venta, compraventa, servicios. Una característica del ingresos brutos es: vamos a tener que hacer una separación, una división y ver si la persona jurídica, física, como digo, tiene actividad en una sola provincia. Si solamente tiene actividad en una provincia, cosa rara ya a esta altura, tiene dos posibilidades, ¿sí? Puede entrar por el régimen general, que es básicamente los productos que vende, puede tener más de una actividad, cada actividad tiene una alícuota, se fija en las ventas que hizo en el mes, la multiplica por la alícuota y paga ese impuesto. Y en algunos casos, caso de Cava, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, no sé si otras jurisdicciones también lo tienen, hay régimen simplificado, que es básicamente algo parecido a lo que es el monotributo. O sea, obviamente tengo que cumplir ciertos requisitos, como cierto volumen de facturación, por ejemplo. Debajo de cierto volumen de facturación puedo utilizar este régimen, que básicamente es pagar un importe fijo, ¿sí? No tenés que estar haciendo el cálculo. Por eso hago la correlación con el régimen simplificado monotributo. Ahora bien, si la persona física o jurídica, repito, tiene actividad en 2 o más jurisdicciones, en 2 o más provincias, ahí entro por lo que se denomina convenio multilateral, ¿sí? Ahí básicamente, ahí puede ser que según la actividad que desarrolle, podemos estar hablando de lo que se denomina, que habrán escuchado seguramente, el coeficiente unificado, que eso es, bueno, sería materia de varios directos, pero básicamente es un coeficiente que puedo establecer en base a lo que yo le vendo a cada una de las jurisdicciones o los gastos que tengo en las jurisdicciones. Hago una fórmula matemática, y establezco cuál es el coeficiente que le corresponde a cada una de las provincias, y eso lo utilizo durante el año siguiente, ¿sí? Si de Cava me tocó, no sé, el 50%, sobre la venta total que tenga cada mes, le aplico el 50% para Cava, el 25% para provincia de Buenos Aires, el 20% para Santa Fe y el 5% para Chaco, por decir cualquier cosa, ¿sí? Lo que me dé ese coeficiente. Ahora bien, hay ciertas actividades que puedo desarrollar que son lo que se denominan en el convenio multilateral, regímenes especiales, que no se rigen por el coeficiente, sino que tienen regímenes, como el nombre lo indica, especiales. Por ejemplo, las obras de construcción, por ejemplo, las profesiones liberales, supongamos un contador, un abogado, no se rige por el coeficiente unificado, sino que se rige por lo que dice cada uno de esos artículos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un profesional, tengo, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es dónde desarrollé la actividad y cuál es mi domicilio, ¿sí? En el sentido, el domicilio se lleva el 20% de la facturación, la actividad donde la desarrollé se lleva el 80%. Un ejemplo, ¿sí? Pero básicamente para que se lleven una idea de esto. Entonces, lo importante acá en nuestro sistema, en el momento de vender, al momento de clasificar los artículos, es definir cuál es la actividad que tiene ese artículo, para luego saber cuánto vendí de cada uno de ellos y aplicarle la alícuota que corresponda. ¿Bien? O también me va a servir para el momento que calcule esos coeficientes anualmente, para ver cuánto estoy vendiendo, por ejemplo, en cada provincia, y hacer las cuentas que digo. ¿Bien? A efectos del coeficiente unificado. ¿Bien? Sigamos. Impuestos internos, también rápidamente, es un impuesto indirecto claramente, por lo que vengo diciendo. En este caso también es como el IVA, es un impuesto nacional, ¿sí? De recaudación nacional, recauda AFIP. Es monofásico a diferencia de los dos anteriores, ¿sí? No se vende en no se calcula ni se cobra en toda la cadena. Normalmente lo cobra el fabricante o lo cobra el importador. Hay una excepción al monofásico, es multifásico cuando se trata de bienes suntuarios, o sea, bienes, no sé, venta de alhajas, de oro, platino, cosas que tengan ese tipo de producto. Eso sí se cobra en toda la cadena. Bien, es el único caso que es plurifásico. El resto, bebidas alcohólicas, ahora vamos a ver cuáles son los bienes alcanzados, son monofásicos, perdón. Bien, sigamos. Es selectivo, ¿sí? Un paso para atrás, perdón. Es selectivo, a diferencia de los anteriores que eran regímenes a impuestos generales. Esto es selectivo, está identificado claramente cuáles son los productos que están alcanzados por este impuesto, que ahora lo vamos a ver. Es regresivo, como los anteriores ya no aclaro que es regresivo porque creo que quedó claro. Sigamos. Tiene una particularidad, es bastante, digamos, complejo la forma del cálculo, no es muy complejo, pero digamos, es raro, digamos, ¿no? ¿Cómo determino el impuesto? La base para determinar el impuesto es el precio neto del producto, ¿sí?
sacándole, digamos, no está incluido el IVA, no está incluido los descuentos que tenga, bonificaciones, ni los intereses. Y sobre eso le tengo que además sumar el mismo impuesto interno. Bien, entonces supongamos que la ley me dice, no sé, este artículo X tiene un 10% de impuesto interno. Esta sería la tasa nominal, el 10%. ¿Sí? Pero como yo lo tengo que aplicar a ese 10% al precio más el impuesto interno en sí mismo, tengo que convertir esa tasa en una tasa efectiva, que es la fórmula que le dejé ahí. ¿Sí? En este ejemplo que yo le digo, el 10% sería 100 por 10, me daría 1000. Y después dividido 100 menos 10, que sería 90. Esto me daría 1000 dividido 90, me da 11,11 periódico. ¿Sí? Lo hice antes, no es que lo hice mentalmente. 11,11% periódico. Entonces, eso yo lo aplicaría sobre el precio neto y me da. ¿Sí? Entonces, es importante porque a veces se olvidan de esto, ponen la tasa que dice la ley y lo están calculando mal. ¿Bien? Bueno. La alícuota de este impuesto va a depender de cada producto y esos productos son los que vemos acá. Por ejemplo, tabacos en sus diferentes, digamos, cigarros, cigarritos, cigarretes, bueno, cada uno tiene incluso tasas diferentes. Bebidas, bueno, en el caso del cigarro es el tema del momento, digamos, en todos los medios estamos hablando de la nueva ley, este tema del cambio en lo que es el impuesto interno al tabaco, este famoso importe fijo, etcétera, importe mínimo, etcétera, ¿no? Bebidas, prácticamente todas las bebidas alcohólicas, no alcohólicas, jugos y demás están alcanzadas por el impuesto, obviamente según si es más graduación alcohólica o no, si tiene, digamos, zumos naturales y demás, la tasa va bajando o va subiendo, ¿sí? Después, los seguros, la telefonía celular o satelital que no lo puse, también está grabada. Objetos suntuarios, que son los que le decía recién, que esos son plurifásico, el resto son todos monofásicos, los autos, las embarcaciones, aeronaves. En el caso de los autos, por ejemplo, hace un tiempo salió que hay, digamos, un importe mínimo, digamos, ¿no? A partir de un importe X se empieza a cobrar impuestos internos, ¿sí? Un tema que no lo puse acá, pero a diferencia de los anteriores, que son impuestos recaudatorios, o sea, el IVA, impuesto a los ingresos brutos, son netamente recaudatorios. En el caso de impuestos internos, si bien lógicamente se recauda, digamos, lo que motivó en su momento a legislar sobre esto, a crear este impuesto, es básicamente desalentar el consumo de ciertos bienes, porque, por ejemplo, bebidas alcohólicas, tabaco y demás son perjudiciales para la salud, o otros bienes que se determinan superfluos. Entonces, es como que le imponen un impuesto a esto. Discutible, digamos, porque hoy por hoy, digamos, que comprarte un auto, no sé si es un bien superfluo. En algunos lugares, principalmente de interior y demás, sin auto no te puedes mover, ¿no? Bueno, sigamos. Hasta acá entonces lo que es la definición de algunos impuestos que vamos a tener que grabar dentro del módulo de ventas, o calcular dentro del módulo de ventas, o definir dentro del módulo de ventas y en el módulo de stock, como para tener información al momento de hacer la determinación de ese impuesto. ¿Bien? Ahora bien, yo puedo estar obligado a liquidar IVA, puedo estar obligado a pagar ingresos brutos, puedo estar obligado a hacer ese cobro y pago a la AFIP, digamos, de impuestos internos. Ahora bien, al margen de eso, ¿sí? Como hemos visto quizá en otros directos, alguno de estos organismos me puede además nombrar agentes de recaudación. Y vamos a ver de qué se trata rápidamente esto. Voy a ir rápido porque lo hemos visto en alguna otra oportunidad. Sigamos con el ejemplo acá, que estamos en la empresa que está constituyendo Gabriel, donde Gabriel tiene a su vez clientes, lo pusimos a Gustavo acá para tenerlo siempre presente en nuestras oraciones, a Gustavo como cliente al cual le vende. Y del otro lado tiene a Carolina, a la cual le compra, es su proveedora. Bien, entonces tenemos arriba en la siguiente placa al Estado, en este caso representé al Estado Nacional con AFIP, y al Estado provincial, diferentes provincias, en Misiones, Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, etcétera. Podríamos tener a todos ahí. En este caso vamos a suponer que estas son las provincias interesadas. Entonces, ¿qué pasa? O por lo menos así surgió el tema de los agentes de recaudación originalmente, ¿sí? Lo que determinaba estos organismos es, Gabriel es un contribuyente importante que, digamos, que tiene una composición X con una administración determinada, ¿sí? Entonces lo voy a nombrar agente de recaudación para asegurarme el cobro del impuesto que después le voy a tener que cobrar a Gustavo o a Carolina. O sea, me quiero asegurar una parte de ese impuesto, llámese ingresos brutos, llámese IVA, que ellos me van a tener que pagar después. Bien, esto se distorsionó totalmente porque hoy básicamente no tenés que ser una gran empresa como para ser agente de recaudación. Hoy vamos a ver que está bastante generalizado que todos sean, o gran parte sean agentes de
percepción o retención según sea. Pero ¿de qué se trata esto? Vamos a suponer que nos nombran agente de percepción. Entonces, ¿qué es básicamente la percepción? Gabriel le va a facturar a Gustavo. Ahí sí, vamos a la placa, le va a facturar y le tiene que facturar 6.000 pesos. Cuando lo nombran agente de percepción, supongamos que sea agente de percepción de ingresos brutos o de IVA, da lo mismo. Sí, básicamente, obviamente va a haber una alícuota, ciertas condiciones, pero básicamente lo que le dice es, además de los 6.000 pesos, agregale un ítem más, que es la percepción de IVA o ingresos brutos, lo que sea, y en este caso, cóbrale, vamos a suponer que le da 1.000 pesos más. Bien, entonces, cuando te pague, Gustavo, separate y quédate vos con los 6.000 pesos y 1.000 dejalos en una caja aparte. Eso lo representamos en la siguiente placa, ¿sí? Separame esto porque en realidad te voy a pedir que me lo mandes a mí. Del otro lado, cuando Gabriel le compró a Carolina le facturó, también tiene tango, le facturó, le tiene que pagar 10.000 pesos, ¿sí? En este caso representado ahí con los 5 billetes de 2.000. Le tiene que pagar 10.000 pesos, en este caso la FIP o la provincia, según sea, le dice, ¿sabes qué? No le pagues los 10.000, retenele un poco, ¿sí? Retenele en este caso, vamos a la siguiente placa, pagale solamente 8.000 y retenele 2.000, ¿sí? Y ahora sí, la placa final, vamos a ver que en algún momento tenemos que hacer una liquidación, ¿sí? Como agente de recaudación, es decir, aquello que le percibí a mi cliente o aquello que le retuve a mi proveedor, llámese IVA, llámese ingresos brutos, tengo que hacer la declaración jurada y tengo que enviárselo al gobierno que corresponda, a la provincia que corresponda o al gobierno nacional. De eso se trata, digamos, el mecanismo de recaudación. Lógicamente, como dije, nació de una manera, se fue distorsionando bastante. Con respecto al IVA no tanto, porque dentro vamos a ver ahora algunas características, es bastante, digamos, acotado la percepción de IVA, pero sí lo que es percepciones de ingresos brutos, digamos que se desmadró un tanto, digamos, ¿no? Básicamente porque estamos cobrando percepciones por ahí que de repente el contribuyente al cual estoy cobrando esa percepción, esa retención, quizás tengo a saldo a favor y no puedo usar ese pago a cuenta que le hice y quizás tenga un saldo a favor por mucho, pero mucho tiempo. Hay trámites como para que no me sigan reteniendo, no me sigan percibiendo, pero a veces la hacen complicada, ¿sí? Y en otros impuestos, lo vamos a ver después, pero por ejemplo, principalmente retenciones, cuando hacemos retenciones de ganancias, por ejemplo, tengan en cuenta que ganancias, vamos a suponer, me están reteniendo en enero, ¿sí? Impuestos a las ganancias, ¿sí? De enero del 23, por ejemplo. Y yo voy a hacer la declaración de ganancias en mayo del 2024. O sea, me están reteniendo un impuesto y aparte es nominal, me están reteniendo 1.000 pesos, que yo lo podría haber puesto en un plazo fijo durante todo ese lapso. Bueno, esos 1.000 pesos, cuando llegue mayo del 24, voy a poder usar esos 1.000 pesos como pago cuenta. O sea, financieramente lo arruinan, digamos, ¿no? Bueno, sigamos. Breve descripción, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Tengo? ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, en principio, con los chicos? Vamos a ver esta parte donde el agente de percepción, ¿sí? La base que estamos definiendo de Gabriel, en el módulo de ventas, vamos a ver cómo definimos las percepciones para cobrarle a nuestro cliente, Gustavo. Eso en un principio. Del otro lado vamos a ver, como dije, vamos a suponer que Carolina también tenía tango y le facturó a Gabriel. Entonces, cuando Gabriel le retuvo esos 2.000 pesos de nuestro ejemplo, ¿cómo hace Carolina para registrar esa retención? Ahora, ¿cómo hace Gabriel para calcular esa retención? Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la definición del módulo de compras, que los chicos todavía no llegaron a esa implementación. Bien, breve descripción entonces de quiénes son, a ver cómo venimos, si no cortamos ahí. Listo. Percepciones de ingresos brutos e IVA. Vamos rápido, vamos a ver algunas características de quiénes son agentes de percepción de uno y otro y qué tenemos que percibir. Percepción de ingresos brutos, ¿sí? Son todos aquellos que superan ciertos montos de facturación. Hay jurisdicciones, hay provincias, cada uno lo define, digamos. Hay provincias que lo definen en base a lo que factura esa provincia, hay otros que lo definen por el monto de facturación global de la empresa. Por desarrollar ciertas actividades también me puedo nombrar agente de percepción. Por establecerme en una jurisdicción, automáticamente me puedo convertir. Esto va a depender, como digo, de cada jurisdicción. Y a veces simplemente por interés fiscal. Por algún motivo, por a quién le vendo, por a quién le compro, por algún motivo me pueden decir, vos sos agente de percepción de tal o cual jurisdicción. Sigamos. ¿Cómo se calcula la percepción de ingresos brutos? Vamos a ver que en algunas jurisdicciones, caso capital, caso provincia de Buenos Aires, hay un padrón que tengo que bajarme todos los meses y me dice a tal contribuyente, tal quit, tenés que percibirle tal porcentaje. En otras jurisdicciones es básicamente una alícuota general, ¿sí? Que tengo para todas las operaciones.
Tanto en uno como en otro tenemos en algunos casos un mínimo de percepción y en otros casos tenemos un mínimo de base. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una operación determinada, o sea, de 10.000 pesos y quizás en esa jurisdicción me dice, mirá, si el neto grabado, digamos, es inferior a 10.000 pesos, no le calcules la percepción. En otros casos, en otras jurisdicciones, calculás la percepción y después te dice, si la percepción te da, no sé, menos de 10.000 pesos, no la hagas. Si da más de 10.000, ahí sí calcula la percepción. A eso se refiere. Sujetos pasibles y excluidos va a depender de cada jurisdicción, cada uno lo maneja en forma diferente. Algunas, sigamos ahora, algunas percepción de IVA. Pasamos a IVA, percepción de IVA. ¿Quiénes son agentes de percepción? Como dije, es un universo muchísimo, pero muchísimo más chico, ¿sí? Básicamente acá me remite a la ley, a la resolución 2854, que es la que define cuáles son las empresas que son agentes de retención de IVA. O sea, los que son agentes de retención de IVA se convierten también en agentes de percepción de IVA. ¿Sí? Ahí están con nombre y apellido las empresas que son agentes de retención y por ende de percepción. Además de esas, también los mercados de cereales y los consignatarios de Hacienda. Algunas excepciones también, sigamos. Vamos a ver que, bueno, obviamente los sujetos pasibles para hacer percepción de IVA tengo que ser responsable inscripto en el IVA. O sea, un monotributista, un exento, obviamente no va a ser agente de percepción. ¿Quiénes están excluidos? ¿Sí? Los agentes de percepción de IVA. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo le quiera percibir, vamos a suponer en nuestro caso, Gabriel le quiere percibir a Gustavo, y si Gustavo también es agente de percepción de IVA, ahí no debería hacerlo. ¿Sí? Agente a agente. Me sonó agente, me llamó una canción, ¿no? Bueno, ahora me sorprendí la tiene ahí en el coso, ¿no? Bueno, ahí en este caso no correspondería. Bueno, empresa con régimen de promoción, si le vendo a alguien que tiene régimen de promoción, obviamente me va a tener que mostrar el certificado de no percepción y no le percibiré. Y entidades financieras, sigamos, muy rápido. Operaciones excluidas, ¿sí? No tengo que percibir cuando el comprador me dice este bien que te estoy comprando para mí es un bien de uso, ¿sí? Bueno, en este caso no. Cuando vendo semillas, agroquímicos y servicios relacionados con estos dos, tampoco debería percibir. Sigamos. Creo que estamos casi terminando. Cálculo de percepción de IVA, ¿sí? Tenemos que hacer una alícuota del 3% en el caso que esté vendiendo bienes o servicios grabados al 21%, y si estoy vendiendo bienes o servicios grabados a la alícuota reducida del 10,5%, la alícuota va a ser el 1,5%, ¿sí? Y acá tengo un mínimo de percepción, creo que no se modificó. Creo, si alguno tiene ahí y me quiere corregir, bienvenido sea, pero creo que sigue siendo un importe mínimo de percepción de 3.000 pesos. Bien. Ahora sí, lo último, lo doy rápido, eso es un régimen de percepción de IVA específico que salió, se deben acordar algunos, en el año 23, el año pasado, que es, si vamos a la siguiente placa, cuando vendemos específicamente productos, o sea, alimentos para consumo humano, cuando vendemos bebidas, artículos de higiene personal o artículos de limpieza, ¿sí? Si yo vendo alguno de estos productos, me convierto automáticamente en agente de percepción por las operaciones donde vendo específicamente estos productos, ¿sí? Obviamente, tengo que ser, como dijimos, responsable inscripto en el IVA. Obviamente, si yo soy agente de percepción de IVA del régimen general, ya estoy adentro, con lo cual no hace falta que haga por este régimen. Ya soy agente de percepción por el régimen general. Y voy a hacer la percepción de la misma manera que lo decíamos en el anterior, en la medida que mi cliente sea también responsable inscripto en IVA, porque si no, le voy a digamos, hacer un pago a cuenta que no va a poder usar en nada, ¿sí? Lógicamente, tiene que ser un responsable inscripto en IVA, salvo que sea también agente de retención, ¿sí? Ahí no correspondería, o que me muestre un certificado de exclusión de percepciones, o que esté registrado en el listado de productos registrado como sujeto no alcanzado en productos masivos. Y algo importante acá, que muchos pasan de largo, todo es importante, pero esto a veces se nos pasa, es que cuando yo vendo, le voy a hacer una percepción, porque le vendo, no sé, un alimento determinado, si esa persona utiliza ese bien para transformarlo, para seguir un proceso productivo, ¿sí? Vamos a suponer que yo vendo, no sé, azúcar, y esta persona después, no sé, es una panadería que usa el azúcar para fabricar las facturas, bueno, en ese caso no correspondería a la percepción, ¿sí? Eso es básicamente esta percepción de IVA puntual. Hay algunas excepciones, lo paso rápido esto, sigamos. Hay algunos productos de alimentos para consumo humano, la siguiente placa, pan, galletas, carnes, así, lo que se vende en una carnicería, en una verdulería, esto no estaría alcanzado, ¿sí? Sigamos, y creo que estamos, bueno, el cálculo es parecido al del IVA, 3%. Sobre el importe neto, o 1,5 sobre artículos alcanzados al 10,5, también con una percepción mínima de 3.000 pesos.